Hola a todos y todas. La clasificación de datos personales que se hace por las dos normas estatutarias vigentes en Colombia, esto es la Ley 1581 del 2012 y la Ley 1266 del año 2008, es diferente. Recordemos que la Ley 1266 o Habeas Data Financiero clasifica los datos en datos públicos, datos privados y datos semiprivados, mientras que la Ley 1581, que es la norma general de protección de datos personales, solamente subclasifica dentro de estos datos los sensibles y los datos que considera especialmente protegidos, es decir, aquellos que tienen que ver con menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Miremos un poco la clasificación de la Ley 1266 o Ley de Habeas Data Financiero. Esta clasificación hace especial énfasis en el dato que la ley define como semiprivado, es decir, un dato que sin perder su connotación de privado, es decir, perteneciente a una persona, que le incumbe a un sujeto en particular, al mismo tiempo le interesa a un sector de la sociedad. Y en el caso concreto del Habeas Data Financiero, el sector de la sociedad al cual le interesa este dato es el usuario de información crediticia, de comportamiento financiero y crediticio de las personas, para poder saber o determinar en términos de otorgamiento de créditos quién puede acceder a él o en qué cuantía puede otorgarse. Las otras dos clasificaciones de la Ley 1266 sobre datos llama públicos o datos privados hace referencia, cuando habla de datos públicos, a datos que en mi sentir no pierden su calidad o su naturaleza de datos personales, sino que tienen una vocación de publicidad, de incrustarse dentro de bases de datos que tendrán ese carácter público porque requieren publicitar, es decir, dar a conocer a la sociedad, a los terceros, en general a todas las personas, ciertas condiciones del sujeto, como el registro civil, por ejemplo, como sucede con los registros en las cámaras de comercio sobre quién es comerciante y quién no, y cómo ejerce esa actividad. Los registros, por lo general, en nuestro país tienen una vocación de publicidad, de hacer conocer a terceros sobre una condición especial de los sujetos. Pero esto no significa que dejen de ser datos personales aquellos que nos permitan identificar a una persona física o hacerla identificable a partir de datos de contacto, datos familiares, datos de identificación, en fin, cualquier tipo de datos que podamos subclasificar dentro de este tipo de bases de datos y que, como lo digo, tienen una vocación pública, pero que no dejan de ser datos personales. Finalmente, la clasificación o lo que se refiere a los datos privados, pues hace en relación a aquellos que solo le interesan al sujeto, y en este sentido es mucho más amplia la Ley 1581, que se ocupó de manera concreta sobre este tipo de datos, si entendemos por estos los datos sensibles o que tienen que ver con esa condición íntima de la persona. La importancia de saber qué tipo de datos, de acuerdo a estas clasificaciones, tenemos dentro de nuestra organización está en la de contrastar en relación con cada uno de esos datos qué principios le aplican a unos u otros. Y esto será igualmente relevante al momento de hacer el inventario de bases de datos o repositorios de información que debemos registrar en el Registro Nacional de Bases de Datos en Colombia, en este caso, o bien en aquellos países que no lo tengan, para poder tener el control sobre esas bases de datos, esa clasificación de activos de información
incluso si lo miramos como una buena práctica desde la ISO 27000 sobre gestión segura de la información. No es más, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que nos sigan en las redes sociales, en los blogs y puedan estar actualizados sobre estos temas y muchos otros relacionados con el derecho de TICs y hoy en Colombia de especial manera con la protección de datos personales. Hasta otra vez.